Buenas noches. En nombre del Gobierno Nacional y de todo el equipo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como todos los años, hacemos llegar nuestro saludo cálido y comprometido a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, a los hombres y mujeres de todas las condiciones sociales que día a día aportan su esfuerzo, sus conocimientos y su talento para la construcción de una sociedad más próspera, más solidaria y más justa. Saludamos también al movimiento sindical que conmemora este día y transmite su mensaje a sus integrantes y a la ciudadanía, como es propio de nuestra democracia. En particular, recordamos que hoy se cumplen 40 años del acto del 1 de mayo de 1983, que fue el primer acto de masas desde el golpe de Estado de 1973 y que marcó el proceso de recuperación democrática que durante aquel año tan significativo se consolidaría definitivamente. Como en cada 1 de mayo, vamos a repasar lo transitado en el último año en los diferentes aspectos que refieren a la realidad de los trabajadores de nuestro país. En materia de empleo, los datos recientes indican que la tasa de empleo se ubicó durante el año 2022 en el 57.1%, cifra más alta que la registrada en el 2019, año previo a la pandemia, y similar a la del 2018. Por su parte, el desempleo, más allá de fluctuaciones, se ubica actualmente en el entorno del 8%. Ello indica que está alrededor de 1 punto por debajo del 2019 y casi 2,5 puntos por debajo de febrero de 2020, último mes previo a la pandemia y a que asumiera el actual gobierno. A su vez, con respecto a 2021, se registra una mejora en todos los indicadores de empleo, tanto en la tasa de actividad como en la tasa de empleo y de desempleo. Por su parte, en marzo de este año, los trabajadores en seguro de paro eran 44.600. Esta cifra es menor a los promedios registrados en los últimos 4 años. Por otra parte, en los 3 años de gobierno se ha reducido de manera significativa la cantidad de trabajadores informales, bajando de un 25% promedio en el periodo 2015-2019 para ubicarse durante el año 2022 en el 21% y alcanzando en marzo del 23 al 20%. Esto indica que, habida cuenta de que se ha recuperado la cantidad de trabajadores activos, la formalidad se ha consolidado con un crecimiento estable en nuestra realidad laboral, lo que nos alegra mucho porque significa que una mayor proporción de trabajadores ha accedido a las correspondientes protecciones, derechos y beneficios que incluye la formalidad, muy lejos de una situación de afectación de la calidad del empleo. Un indicador directamente relacionado que confirma esta tendencia es el número de personas cotizantes al Banco de Previsión Social. El promedio de aportantes al BPS durante el año 22 fue de 1.276.000 trabajadores. Esto representa 50.000 más que en el 2021 y 73.000 más que el promedio de aportantes del quinquenio 2015-2019. Muy probablemente esto se deba a la importancia que tuvo para los trabajadores formales los mecanismos de protección que se desplegaron durante la pandemia, lo que llevó a valorar en mayor grado la formalidad laboral. Conviene además recordar que estas tendencias son absolutamente excepcionales con respecto a los demás países de la región. A su vez, cuando comparamos los datos de empleo por género, podemos afirmar que las brechas, tanto en la tasa de empleo como en la de desempleo, se ha reducido. La brecha en la tasa de empleo entre hombres y mujeres entre el 2019 y el 2022 se redujo de 15,9 a 15,5. Y la brecha en la tasa de desempleo, que es la que más relieve tiene, en el mismo periodo bajó de 3,4 a 2,1, un 1,3% menos que en el 2019.
¿Todos estos datos significa que estemos satisfechos? No. Estamos contentos con las tendencias de recuperación del empleo, que por otra parte habrán visto que los principales especialistas en la materia han destacado a la luz de los últimos datos. Pero no estamos satisfechos, porque la realidad previa a la pandemia era mala. La tendencia al deterioro del empleo se había instalado en nuestro país desde el año 2015 y de allí en adelante los números al 19 eran claramente insatisfactorios. Tenemos claro que mucha gente sigue teniendo problemas de empleo y que es necesario seguir impulsando su crecimiento. En particular, tenemos muy clara la problemática laboral y productiva en el litoral como consecuencia de los graves problemas de competitividad con Argentina. En ese sentido, afirmar que estamos trabajando en medidas concretas para responder a esta problemática tan compleja. Tenemos entonces más desafíos por delante. En primer lugar, tenemos que seguir trabajando en la reducción de las inequidades en el acceso al trabajo, tanto en materia de género como de edad, educación, región y nivel socioeconómico, así como también las situaciones de discapacidad. En este sentido, está vigente desde fines del 21 la Ley de Promoción del Empleo para Sectores Vulnerables, aprobada por unanimidad en el Parlamento y que promueve el incentivo para contratar jóvenes, mujeres, personas mayores de 45 años y personas con discapacidad. Seguimos trabajando para que este instrumento de inclusión laboral sea efectivamente más utilizado, permitiendo de ese modo que más trabajadores vulnerables puedan acceder al empleo. Por otro lado, estamos avanzando en incorporar modificaciones a la normativa vigente que promueve el acceso al trabajo de las personas con discapacidad. Esta tarea que estamos realizando junto al MIDES se concretará en las próximas semanas en un proyecto de ley que buscará facilitar los procesos y ampliar las posibilidades de que las personas con discapacidad accedan al trabajo, superando la situación actual en la que, si bien existen cuotas legalmente establecidas desde hace años, estamos muy lejos de su cumplimiento, tanto en el sector público como en el sector privado. En materia de salarios, la pandemia, como ocurrió en el mundo entero, afectó el poder adquisitivo del salario en nuestro país, tanto público como privado. Es importante recordar que en 2020 el poder adquisitivo del salario en el mundo cayó un 6%, mucho más de lo que en definitiva cayó en nuestro país. Desde entonces se reafirmó el compromiso de este gobierno con respecto a la efectiva recuperación del poder adquisitivo del salario. Hoy ratificamos con total convicción la vigencia plena de ese compromiso. Vale destacarlo además porque mientras tanto la OCDE, a fines del año pasado, estimaba que los países europeos tendrán una caída del salario real para 2023 del 4,5%. Esta situación regional de países desarrollados destaca aún más los esfuerzos que en el Uruguay se están haciendo para la recuperación definitiva y completa del salario real. De hecho, el año pasado el Gobierno firmó un convenio colectivo con los sindicatos de los trabajadores públicos que estableció un cronograma de recuperación salarial que se está cumpliendo. En el caso del sector privado, la situación es heterogénea, puesto que existen sectores de actividad que no han sufrido la caída de su poder adquisitivo, mientras que en la mayoría de los casos se ha producido un deterioro del salario real. Conviene señalar que ya durante el año 22 se produjo una recuperación parcial de los salarios privados, pero será en el marco de la próxima ronda de Consejo de Salarios, que tendrá lugar a partir de julio de este año, que se impulsará desde el Gobierno la búsqueda de acuerdos que permitan la recuperación definitiva del salario. De todos modos, es necesario señalar además que como efecto de la rebaja de impuestos establecida por este Gobierno a partir de este mes, 345.000 trabajadores tendrán un aumento de ingresos salariales, no como resultado de aumentos salariales,
pero sí como resultado de la exoneración del IRPF en unos casos y de la rebaja de la correspondiente tasa de ese impuesto en otros. Sin contar 170.000 jubilados que obtendrán reducciones en el IAS y otros 35.000 micro y pequeños empresarios, que también son trabajadores, por cierto, que recibirán una rebaja impositiva que también se traduce en una mejora de sus ingresos mensuales. Por otra parte, todos los trabajadores que están pagando sus préstamos de vivienda bajo la modalidad cooperativa están recibiendo una importante rebaja en la cuota por concepto de reducción de las tasas de interés de sus préstamos. Reclamo largamente reclamado por FUCBAN durante décadas y que este gobierno ha hecho realidad a partir de enero de este año. Todas son señales que expresan de manera inequívoca la ratificación del compromiso de este gobierno con la recuperación del poder adquisitivo del salario. Conviene destacar que en todo este tiempo el Ministerio de Trabajo se ha mantenido en una constante e inclaudicable actitud de diálogo y disposición a acompañar con intensidad los procesos de búsqueda de acuerdos ante los diferentes conflictos que lógicamente se suscitan en una sociedad democrática y plural. En tal sentido, ratificamos nuestro compromiso de impulsar un proceso de diálogo con trabajadores y empleadores con la misma ecuanimidad y equilibrio con que hemos actuado hasta ahora. Sepan que de parte de este Ministerio, cuanto más diferencias existan, y vaya si las hay, si todos escuchamos los discursos de hoy del acto del PIT-CNT, mayor será la disponibilidad de diálogo y apertura a la búsqueda de soluciones. A su vez, estamos trabajando para incorporar modificaciones en los procesos de negociación colectiva que fortalezcan y modernicen estas instancias. Reafirmamos nuevamente la necesidad de llevar adelante un programa de modernización de las relaciones laborales que aumente las zonas de consenso y permita avanzar en formas de acuerdo sobre la base de que es posible generar un equilibrio en las soluciones guiados por la consigna ganar-ganar. También se requiere avanzar en la regulación de los procesos que, sin mengua de la negociación colectiva, protejan los derechos y las realidades de las empresas y los sindicatos más débiles, evitando que los acuerdos generales afecten a los emprendimientos o a los trabajadores más débiles. En este sentido, a efectos de fortalecer los ámbitos de negociación y dotarlos de mayores garantías para las partes, el Parlamento, a iniciativa de este Ministerio, ha aprobado la Ley de Personería Jurídica de las Organizaciones Gremiales y también está por aprobar modificaciones a la Ley de Negociación Colectiva para ajustarla a las normativas generales de la Organización Internacional del Trabajo. Dos instrumentos normativos que permiten avanzar en la modernización de la negociación colectiva. Con respecto a la protección de los derechos de los trabajadores, conviene recordar que a fines del año pasado dictamos un decreto que extiende a todos los lugares de trabajo la necesidad de contar con un análisis y monitoreo de la salud laboral, lo que permitirá impulsar las medidas de prevención y corrección que correspondan para garantizar la salud laboral de los trabajadores. En la misma dirección señalamos que en nuestro país, durante los últimos años, ha habido un proceso continuo y significativo de reducción de los accidentes de trabajo. De hecho, desde 2014 a 2021 se han reducido los accidentes de trabajo en un 30%, pasando de alrededor de 55.000 a 39.000 por año. La tendencia a la reducción de los accidentes laborales continúa en estos últimos años, habiéndose dado una reducción del 7%. De modo que si tomamos en cuenta la reducción de la informalidad señalada antes, sumada a la reducción de los accidentes de trabajo, estamos configurando en estos 3 años una situación de mejora relevante de las condiciones referidas a la calidad del empleo. Por otra parte, con el apoyo de OIT, seguimos avanzando en la creación de un sistema de información sobre el mercado laboral para mejorar sustancialmente la información disponible sobre las tendencias del mercado de trabajo
mediante la articulación entre todas las instituciones del Estado y de la sociedad civil para constar con un diagnóstico más completo, así como para detectar las tendencias futuras del trabajo. Esto permitirá mejorar también la política de capacitación laboral dirigida tanto a aquellos trabajadores en situación de desempleo como para aquellos que están buscando nuevas oportunidades laborales. Es esencial que la política de capacitación laboral sea efectiva. Esto significa que las acciones de capacitación tengan un nivel alto de correlación en la efectiva reinserción laboral de aquellos trabajadores que se recapacitan. Finalmente, es ineludible hacer una referencia a la reciente aprobación de la Ley de Reforma de la Seguridad Social. La dimensión de una gestión de gobierno se mide por su capacidad de tomar decisiones con mirada larga y pensando en las nuevas generaciones, sin reparar en el cálculo de pequeño o de corto plazo. Esta es una reforma necesaria, responsable, que promueve la equidad y que se hace con tiempo sin afectar de manera abrupta y repentina a nadie. Esta reforma que acaba de aprobarse permite a nuestro país encarar el futuro con responsabilidad, con el objetivo de que las jubilaciones y pensiones dejen de tener un peso cada vez mayor en el gasto del Estado. La normativa aprobada permite garantizar que el gasto del Estado no se consuma cada vez más en el pago de jubilaciones y pensiones futuras, permitiendo que los recursos públicos puedan destinarse a otras prioridades fundamentales, como lo es, por ejemplo, la reducción de la pobreza infantil. Es una reforma que promueve la equidad, porque al incluir un complemento solidario va a garantizar que las jubilaciones más bajas con el nuevo régimen sean mejores que las actuales y las jubilaciones medias y más altas también serán iguales o mejores que las actuales. Es una reforma que promueve la equidad porque a partir de su aprobación los jubilados del Banco de Previsión Social, ya cuando esté en vigencia la ley, podrán tener derecho a cobrar su jubilación y mantener otra actividad laboral, no como ahora, que si se jubilan tienen prohibido trabajar en otro lado, lo que lleva al trabajo en negro. A partir de esta reforma, todos los jubilados que deseen tener otra actividad laboral, aportando por ella, lo podrán hacer. Es también una reforma de equidad porque en un plazo razonable todos los subsistemas previsionales van a converger en reglas de juego similares, lo que termina con una injusticia que ha existido desde siempre. Y es una reforma gradual que incorpora cambios con tiempo, que no modifica las reglas de juego a las personas con 50 y más años y que a los menores de 50 años les representará tener que jubilarse más tarde, también de manera gradual, hasta los 65 años, pero garantizando que el nuevo régimen tendrá prestaciones similares o mayores que las actuales. No es cierto que esta reforma se carga sobre las espaldas de los trabajadores. Ninguna de las prestaciones o condiciones actuales se modifican, ni el porcentaje de aportes mensuales a la Seguridad Social, que seguirá siendo 15%, ni los años de aportes que hay que sumar para jubilarse, que seguirá siendo 30 años. Al contrario, esta es una reforma pensada para que los trabajadores más jóvenes tengan garantizadas sus jubilaciones con montos iguales o mejores que los actuales. Se hace a la uruguaya, sin apuros, gradualmente, sin cambios repentinos. Y termino haciendo una mención a los trabajadores rurales, cuyo día se celebró ayer. Con respecto a ellos, queremos señalar que la reforma de la Seguridad Social incluyó a estos trabajadores y a los trabajadores de la construcción en una situación especial de jubilación anticipada, es decir, que dada la naturaleza más dura de sus actividades, podrán seguir jubilándose a los 60 años. Estamos convencidos de que esta reforma marcará los lineamientos de las próximas décadas de nuestro régimen de seguridad social, que todos los actores políticos y sociales sabían perfectamente que era necesaria e imprescindible. Seguimos esperando conocer cuál es la reforma alternativa de la que se habla pero no se explicita.
Mucho se ha hecho y, como siempre, mucho queda por hacer. Pero pueden estar seguros de que este gobierno seguirá trabajando con intensidad en la búsqueda de las mejores soluciones para seguir avanzando en una realidad de mayor bienestar y protección de los derechos de todos los trabajadores uruguayos. También pueden estar seguros de que seguiremos generando en forma permanente ideas y medidas para dar respuesta a las realidades de todos los trabajadores y empleadores de nuestro país, en particular y muy especialmente para los más débiles y vulnerables. Les deseamos a todos un 1 de mayo de reafirmación y esperanza. Muchas gracias.